Bien, entonces tenemos como tema números cardinales y ordinales. En ese tema, chicos, hemos de considerar algo importante, que los números naturales son usados para contar y ordenar cosas. Según como sean utilizados, se les conoce de diferente manera. En este caso, bueno, ordinales o cardinales, que era lo que les comentaba. Entonces, tenemos como números cardinales que, bueno, hacemos referencia cuando usamos los números naturales para contar los elementos de un conjunto. A eso los llamamos números cardinales o números naturales. Bueno, números naturales es del 0 al 9 y ya de ahí las combinaciones que van haciendo entre sí. Entonces, si imaginamos que tenemos un conjunto o un grupo de galletas como lo vemos en la imagen, se necesita realizar un proceso de conteo para saber cuántas galletas en este caso tenemos en total. Pueden ser galletas, lápices, juguetes, lo que sea. Entonces decimos entonces que el cardinal de este conjunto, bien sabemos aquí que son 8 galletas. Y el cardinal del conjunto sería el 8, que este es el número que representa la cantidad de los elementos que hay en un conjunto. Aún así fueran 5, si nos vamos a, por ejemplo, a las chispas que tiene cada galleta, el número cardinal sería el que representaría el total de ese grupo de chispas o de galletas o lo que queramos nosotros ejemplificar. Ahora, sabiendo esto, sabemos también que los números cardinales o simplemente cardinales, como también lo podemos mencionar, son números que expresan cantidades exactas. Cantidades exactas son números enteros como 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, este tipo de números cardinales siempre van a responder a la pregunta ¿cuántos? Por ejemplo, ¿cuántos árboles hay en un jardín? Un ejemplo. ¿O cuántas asignaturas cursas en quinto grado? Y ya serían números cerrados, no vienen con decimales ni fracciones porque son enteros. Ahora, estos números cardinales pueden ser simples y se escriben en una sola palabra o pueden ser compuestos si se escriben con dos o más palabras. Los números del 0 al 30 se escriben con una sola palabra. También se escriben con una sola palabra las decenas, por ejemplo, 20, 30, 40. Y las centenas, pues ya es a partir de 100, 200, 300 y lo de 1000 también. Ahora, otros números se forman a partir de los numerales simples unidos y no por la conjunción y. Y entonces estos números formados por las decenas y las unidades se unen con la conjunción 30 y 1, por ejemplo, 40 y 2, 53. Y entonces tenemos así que el resto de los números se unen sin conjunción. Por ejemplo, 101, 212, 1200, ya no viene esta conjunción de la letra I. Y también presentan variación de género, que serían los numerales y que son correspondientes a las centenas. Centenas sabemos que es una cifra conformada por 3 números o cantidades. En ese caso tenemos, por ejemplo, 200, 300, 400, hablando de números cerrados, pero lo podemos decir, por ejemplo, 245, 250. Entonces, solo usamos la palabra 100 para el número 100 y a partir de 101 pasa a ser 100. Por ejemplo, tenemos aquí, partiendo del 100, pues sería 100 así nada más. 100, 101, 102, 103, 145, 199. Desde ahí entonces cambia la forma de pronunciación. Y entonces tenemos que usamos la palabra 1000 para cantidades que son exactas. Partiendo de 1000 cerrados
sin ninguna otra cifra, sería 1000 cerrado. Después 2000, 3000, 3200, 22000 o... Y la palabra miles para cantidades aproximadas, que sería miles de, por ejemplo, aquí en este caso ya lo integraríamos a una oración. Por ejemplo, si decimos miles de personas están viendo un partido de fútbol por televisión o miles de alumnos en este momento están en clases virtuales, un ejemplo. Ahora, la palabra millón también tiene una variación de número. 1 millón, 2 millones, 3 millones y así sucesivamente. Ahora, esto fue en el caso de los números cardinales o naturales. En el caso de los números ordinales, nos indica que, bueno, en muchas ocasiones es necesario dar un orden a las cosas, a las posiciones finales, por ejemplo, de una carrera, los pisos de algún edificio, cuando, por ejemplo, obtuvimos algunos lugares de aprovechamiento. Entonces, cuando usamos los números naturales para ordenarlos, para este orden los llamamos ordinales. Entonces, si nosotros pensamos en un edificio de varios pisos, empezamos a numerar de abajo hacia arriba y vamos asignando un número a cada piso para contarlos. En este caso, observamos una imagen que tiene un edificio de 10 pisos. Podemos decir el piso 1, el piso 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. Pero al expresar el orden de estos pisos, lo hacemos de la manera que el piso corresponde al número. Por ejemplo, el piso 1, al ser número ordinal, sería el primer piso. Al que le corresponde el piso 2 sería segundo, al 3 sería tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y así nos podemos ir sucesivamente. Para saber que un número ordinal, identificar cuando es un número ordinal, tenemos una notación que indica cuando son los números ordinales. Entonces, para representar estos números ordinales, nos apoyamos básicamente de los números naturales, que habíamos hablado que es del 0 al 9. El 10, pues ya es una conjunción entre ellos, una combinación del 1 con el 0, el 11 dos veces el 1 y así sucesivamente. Entonces, tenemos que para representar los números ordinales, hayamos indicado que utilizamos los números naturales y que estos números naturales van acompañados por una pequeña letra. Entonces, cuando acompañamos el número por la letra A, es para números, bueno, cuestión de género, números femeninos, y con la letra O es para masculino. Entonces, así sabemos que si queremos decir, por ejemplo, que Anita es la número 1 de la clase, decimos que en este caso que es la primera. Si queremos decir que Pablo ocupó el lugar número 1 en una carrera, decimos que fue el primero. ¿Cómo lo podemos entonces identificar en los números? Tenemos aquí en esta imagen una tabla donde se muestran símbolos y lecturas de las unidades y decenas de números ordinales. Entonces, donde dice símbolo tenemos los números y ahí tenemos el símbolo que se le agrega, que era lo que habíamos hablado, cuando tenemos la O o cuando tenemos la A. En el caso del 1, si tenemos con el 0 o con la O, perdón, sería primero. Si tenemos con la A, sería primera. Y así nos vamos sucesivamente, segundo o segunda, tercero o tercera, cuarto o cuarta, según lo que queremos nosotros representar. En este caso, bueno, lo básico es del primero al décimo, que es hasta el número 10. A partir del 20 cambia su pronunciación, porque por ejemplo los números ordinales del 20 es vigésimo o vigésima. Del 30, trigésimo o trigésima, del 40, cuadragésimo o cuadragésima, del 50, quincuagésimo o quincuagésima,
sexagésimo o sexagésima. En el caso de los números que son a partir del 70 es septuagésimo o septuagésima. En el 80, octagésimo u octagésima, 90, nonagésimo o nonagésima. Si se dan cuenta, entonces va cambiando la pronunciación de cada número según cómo vamos aumentando las cantidades. Ahora, volvemos a repetir en cuestión de los números ordinales. Tenemos que denotan una relación de posición y que que de un elemento perteneciente a una sucesión que vamos a ordenar. Entonces, por ejemplo, aquí ya habíamos hablado, bueno, aquí tenemos un ejemplo basado en letras, donde tenemos las letras A, B, C y D. Tenemos aquí que la letra A ocupa el primer lugar, la letra B el segundo y la letra C ocupa el tercer lugar. Y así sucesivamente. Ahora, tenemos aquí otro ejemplo, primero, segundo, tercero. En particular, este número que tenemos aquí de tercero, ¿se acuerdan que venía en la lectura de la Constitución del 5 de febrero, la que me estuvieron leyendo en la semana? Sí, maestra. Bien, algunos de ustedes, y voy a hacer esta observación porque se dio en muchos casos, fueron realmente nada más 2 personas que me lo pronunciaron correctamente. Algunos decían que era el número 3 o el número 30, y en ese caso, bueno, si estábamos hablando de un artículo, ¿cuál era entonces su pronunciación correcta? ¿Quién me la dice? Sí, maestra. ¿Cuál es, Daniela? Tercero. Así es, el artículo tercero. Algunos me decían el artículo 3 grados. Entonces hay que, por esa cuestión es de que es el propósito de impartir este tema para hacer la corrección en esos tipos en la lectura de esos números. Una cosa, bueno, sí, a lo mejor se confunden por los símbolos, porque en este caso es una o si fuera una A, pero ahí lo correcto era el artículo tercero, no 3 grados, no 3O y demás cosas. Habían quienes, por ejemplo, ya ni me mencionaban el número el tercero, por ejemplo, porque no sabían entonces cómo pronunciarlo. Y entonces, bueno, aquí tenemos de igual forma otra expresión de números ordinales. Por ejemplo, en el 11 decimos que es 11º o 1º. 12º, 13º y así sucesivamente. Ahora, para los números ordinales es importante que se comparen series y se organicen de mayor a menor o viceversa. Y recordemos entonces que estos números ordinales nos van a servir para ordenar, por ejemplo, objetos, a ordenar sucesos, ordenar a lo mejor a las personas, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos igual ya otras expresiones, pero hasta números ya más grandes que estamos entrando hasta números que conllevan a los millones. Y por último, un dato adicional. Hay algo que también se le llama números nominales. Y tenemos que los números nominales son los números que solamente se van a utilizar para identificar algo o para etiquetar solamente. Y no indican ningún tipo de medida, tampoco te indican una cantidad o hablar de algo que es cuantitativo, quiere decir que lo podemos contar. Entonces, ¿en qué momento ocupamos los números nominales? Lo podemos observar en la imagen con este futbolista que tiene en su playera el número 14. Nos sirve nada más para identificar, como comentábamos, para identificar algo. También lo podemos utilizar, por ejemplo, los números nominales son los que te indican un número
de dirección de casas, por ejemplo, los números de teléfono, los códigos de barras, los números de una cama de un hospital, número de un carnet, número de empleado, número de lotería. Todos esos números son los que se usan para nombrar a una persona o a una cosa. Entonces, chicos, hasta aquí ustedes tienen alguna duda, ¿les quedó ya más claro cómo es la pronunciación correcta de estos números? Sí, Sí, maestra. maestra. Sí, maestra. Muy bien. Sí, De maestra. Todo todas claro. maneras, de esto les voy a enviar actividades, porque sí es importante si nos basamos si recordamos, por ejemplo, en estos ejercicios. La forma correcta de pronunciarlo y de escribirlo, para que no se les vaya a no se les vaya a olvidar y no se confundan para las próximas veces que ustedes encuentren los números ordinales en una lectura, cómo es la forma correcta de pronunciarlos.